¿te fijas que los guayos ya no están ahí? No, bueno. ¿Dónde me contaste? Acá. ¿Qué año fue? Ya el tiro tenemos acá, al otro. Y el cerro, este famoso cerro de Peleco. Es conocido en todo Chile por la cestería. Uno habla de Huerta Lolén, la cestería que venden allá. Pues esa es la gran pregunta. Y cualquiera puede pensar que la cestería aquí es típica, en Huerta del Meco. Y es típica, porque el material lo salen a buscar y lo tienen aquí. Claro. Claro que en este momento está... Claro, esto es lo que nos gustaría, por ejemplo, cómo ves tú la cuestión de la materia prima, está agotada, está bien. Está agotada por las famosas plantaciones.
se perdió y ya esta gente tiene que salir a otras partes, Ya. casi a otra región, a buscar la ñocha. Ya. El mimbre también se perdió porque aquí tenemos en el centro, ¿cierto? Ya. Hay un taller de ñocha y uno de mimbre. Claro. El mimbre se trabaja esporádicamente también por la escasez del material, Ya. como así la ñocha, y como digo, son pocos los que están trabajando ahí, pero los otros lo hacen de forma muy esporádica en sus casas. Pero puedo hacer una sugerencia, que pudiéramos tener un fondo, encuadrar el Yo creo que sale más elegante. Va a tener que ser en Ya, dólares. ya, cierto. Ya. Sí. Yep. Entonces le pregunto aquí de atrás. Profesor, ¿cuál sería la situación de la cestería acá en Huentelolén? Bueno, en este momento el problema más preocupante del artesano es la materia prima. Y por los predios, ¿cierto?, donde se produce este material, está sembrado, está plantado de pino. Y el artesano tiene que salir a otras partes, a otros lugares muy distantes, ¿cierto?, de su hogar, a buscar este material. Y ese, en este momento, el problema latente que hay. En este momento la venta no es mala, es en temporada de verano, ¿cierto? Llega mucho turista a buscar esta artesanía y ellos también están afiliados a una organización en Santiago de pequeños artesanos. Ellos le mandan a hacer una determinada cantidad de productos, ¿cierto? Para un determinado tiempo, ¿cierto? Lo hacen, pero llevan y entregan su plata. No hay mejor que el director de la escuela diga cuál es la situación. Ojalá que lo puedas ver después como material. Ya. Están- Sí, están en despedida. Las famosas plantaciones de terreno donde se cría esto, que es natural, ¿cierto? No hay planta. Claro, Debajo de la esquina, sí. Tiene esquilas, no tenemos ningún. ya nos queda porque también el pino ha sido el actor de la pérdida del material de esta gente que trabaja. Ahora no sé, él quiere también hacerle algunas preguntas a ustedes. ¿Cómo están trabajando? Referiste sobre todo los niños, de modo que este Huentelolén lo vamos a Salga allá en la. Salga también al aire como un medio de publicidad, ¿cierto?, de toda su artesanía. No, está bueno. De material. Claro. Molestando un poquitito. No. Yo le di la información que yo veo que ustedes tienen el problema de su material. Está muy escaso, cada día más escaso. Y tienen también que día a día ir más lejos a buscarlo. Claro, hay que se pierde un día entero. Sí. Muy bien. Esto, Lo que le pida, por favor, eso va en beneficio tanto, prácticamente. ya. Todo, allá todo, también vamos a poner a lo mejor algún día, yo sé. Esto, Sí, parece que se de junco. este es un quillo. Sí. Sí, A todos. Ya. sí. Y el resto es ñocha, mira. La envoltura es la ñocha. Sí, esta es la ñocha, la envoltura.
¿Cómo se llama este canasto que está haciendo? Este es un tapado. Con dos manillas. Ya. ¿Tapado le llama? ¿Sí? Sí, tapado. ¿De qué parte trae la ñocha ahora? Esto se va a buscar en Peleco. Peleco. Sí. Ah, ¿en el cerro ahí? Sí, sí. Derecho arriba. Ya. Ahí sí. Y esto se saca en los panes. El junquillo. ¿Sí? Esos ataditos son de ñocha. Sí, son, Así, pura ñocha, sí. así las guarda. Están listos para trabajar. ¿Y esos pedazos de ñocha que están teñidos, con qué los tiñen? Ese con anilina. Ah, con anilina. ¿Sí? ¿Esa la compran en Cañete? Sí, en Cañete. No es tan caro, vale como 300 pesos el paquetito ese. Ah, oye, ¿y la ponen así cruda o hay que cocerla? Hay que cogerla. Hay que echar a cocer. ¿Sí? Hay que cogerla. Mario. ¿Sí? El director se llama El Mundo Ramón. Ramón. ¿Sí? ¿Cuántos años estoy fuera de la guerra de Ya. ¿Y lo decimos aquí? De paja blanca. Sí. ¿Y esta dónde sale? Esto sale en la orilla de la laguna. Ah. ¿Sí? ¿Y esta también la ocupan para hacer canasto? Sí, también. Está igual como esta. Ah. ¿Podrían ponerse los dos aquí, por favor? Al lado de la Tomás. ¿Cómo mirando para allá? Aquí un poquito más cerca, ¿no? Ahí, Ya. ahí. Este por lo menos exacto de allá de Antiguala. De allá, pues. ¿Ya? Bueno. ¿Sí? Porque por aquí no queda. Esta tardaría. La estrategia financiera de materia prima de ñocha, de cañón. ¿De dónde decía usted que sacaba esta harina? ¿Qué fue el color? Esta viene de Antiguala. Antigual, ¿sí? ¿Usted tiene que comprarlo a alguien allá en Antigual o usted va a buscarlo allá? A buscarla. A buscarla.
¿Cuánto paga normalmente por cada, digamos, Y de aquí a paquete de poidones? no se va a buscar más meterse en Ya. la forestal, no sino para eso. Pero el transporte de aquí cuesta como, hay que tener $2,5. Para ir y volver, ¿sí? ¿Usted cree que con el valor que tiene, por ejemplo, los canastos en este momento, alcanza usted a sacar la nota del pasaje y de qué habla de ganancia con la venta de esto? Poco lo que queda, muy poco. Son cosas que están ya muy lejos para buscar. Otra pregunta le digo yo, ¿cómo aprendió usted este oficio? Yo aprendí de chico más o menos como de 14 años. ¿Sí? El empeño mío que hice así no. De ahí para adelante lo seguí practicando. ¿Está dedicado solamente a esto o a la agricultura? Sí, también le hago. A la agricultura. También le hago. Un tiempo estuve en la forestal trabajando 6 años. Después de esto ya me volví a este trabajo. Y actualmente aquí estoy. ¿Usted tiene un hijo? ¿Sí? ¿Y sus niños están aprendiendo este oficio también? No, ellos están afuera. ¿Están fuera de acá de Huente con él? ¿Sí? Están fuera. Están en Santiago. ¿Qué edad tienen ellos? El mayor tiene 25 años. Y no aprendió nunca lo que el papá... No, es que él tiró la lectura. ¿Sí? Actualmente tiene su trabajo, gracias a Dios. Y hay que ponerle esto. ¿Vale? O sea que básicamente la ñocha es la envoltura. Sí. Chiquitito, ¿podría salir un ratito de ahí? Ven para acá, venga para acá. Pasa para acá. Eso. Muchas gracias. Ahí va. Eso. Y tú lo que haces por allá. Ya. ¿Qué le dice usted? No, este no está trabajando acá. ¿Qué le encuentra usted, por ejemplo, diferente Sí. a lo que usted hace acá? Si lo comparamos con ese canasto que está ahí. No, este es muy tosco. Tosco. ¿Eso es de yoche también? ¿O otro material? Y ñocha es también. Yocha. Sí. Pero lo que hice este estaba aprendiendo a hacerlo. Entonces, Yo creo que actualmente están haciendo este trabajo. bueno, en realidad eso es lo que hacen allá. Ya, actualmente esto. Actualmente, así como lo ve usted. Ya. No, este es el trabajo perfecto. Mire, Lo primero, así cuando se hace, uno está empezando a aprender a hacer esto, hace unos trabajos idénticos. Pero no enseñamos. este es el sector de la costa, dentro de la nueva región. ¿Qué material será este? Parece bosque o no? Sí, el bosque de estos, un bosque colorado que hay en el cerro. Ya, Sí. Este bosque parece que está cocido, ¿cierto?
Claro, este está cocido. Sí, porque es blanco. Y lo pelaron después. Este está bonito. Como Sí, si sí. un chai huesito. Claro, este le gustó. Sí. Pero este parece que no. No, este no. ¿No? Este está bonito. Estos trabajitos no se hacen por aquí. Se hacen los canastos más. Claro, Sí, pero de la pero este material usted no cree que no existe acá. Sí, sí, hay también. Sí, hay. El bosque blanco Sí. se llama. Pero hay que coserlo esto para que dé el color. Este está bueno. Este no le gustó para nada. No. ¿Quién calienta esto amigo mío? Esto lo vayan bonito. Buenas tardes.
prendió la luz roja. Una mierda, creo. Y ahí se crió pues sentadito. Luego para afuera Ya. palpamos Ya. cuando tiene ¿Es espalda. palco? No, es otra de panque se llama eso. ¿Cuánto? Panque, Pan. panque, Pan. sí, panque, una mata. Ya, mira. Sí, entonces como estaba brotando y devoró una a la orillita arriba allá. Y el Francisco los trajo. Y ahí está, Brotó arriba. y ahí lo pusió. Ya un panque se llama eso. Para curar sana. ¿A la sarna? ¿Panque? Sí. Ya un panque Mm. para curar sana. ¿Ahí? Oye, si trenzaditos. Ya. Que en vez le pongo una amarrita aquí con florcita así terminado por afuera. ¿Cuánto vale este grande? 1000, Ya. 1000. ¿sí? Ya. ¿Y ese otro también? Este menos. Pues. Se lo dejo a ¿Cuándo? Chagrá. Aquí está su canatilla. Cuando yo estaba en Cañete, Canasta. ¿Qué? este caballero es el que toma las películas. Sí, Y es dueño del museo ya más encima. pero no es de Cañete este. No, él es de Temuco. Ah, de De Temuco. Sí. Y Leu dice que le tiene miedo la tele. Ya. Yo no la tengo miedo la tele. Porque dicen que es peligroso, dicen. Bueno, yo no. Bueno, muchos dicen que es medio peligroso, dicen porque ya, Los dos canatitos me la llevan. ya. Dicen que toma la corriente, dicen. ¿Será que lo encuentra muy débil la persona? Puede ser así, pues. Pero usted quiere hacer daño a usted. No, si a mí no. Todo el mundo la quiere. así Sí, que- pues por eso. A mí no me hace No, mal. No, Por eso yo no lo temo la tele. claro. Claro. Sí, No, lo que él está haciendo aquí es, le está tomando una película para llevarla para el museo. ya. Allá son muchos los alumnos, los niños chicos Claro. que van al museo. Sí, Y llevan un recuerdo suyo. Claro. De todo este lugar. son las mófilas eso que plantó a los ricos. Pero resulta ahora, el dueño, el señor Arrulé, y lo tiene autorizado a la gente que vaya a cortar para que brote. Porque si no lo cortan, se secan y no brotan. Hay que cortarlo de la patita para que venga el renuevo. Pero usted le dan permiso para cortar la mófila. No, si toda la gente, Ahí, si todo, cuando claro. recién plantaron Claro. ¿Cuál es la mófila? ¿Cuál es esta? esto, Ah, esta. sí, esta es la mófila. Esta. Sí, este. Ya. Y se parece mucho al coidón, pero no Ya. coidón, Es mófila. a mófila. Claro, porque coirón ya no hay por acá, parece. Sí hay, ¿Hay sí también? están saliendo esos cerros que están allí. Ya. Y rozaron y enseguida plantaron y Ya. están los renuevos, dice mi esposo otro día fue, ya, dice ya. que Hay. hay. Porque ahí en el centro artesanal nos habían dicho que coirón ya no había aquí. No, ya. sí, ahora hay. Ya. Tan chico, pero igual como Claro. fuera a cortar la mófila, porque la mófila, yo le voy a mostrarle la mófila Ya, que tengo. Ya. Voy a dejarle, va. ¿Le puedo tomar una foto a usted ahí por el canasto? Ya. Mira, ve, Copi. Ya, tráeselo, Copi. No, Copi. ¿No vi? Claro. Este primavera nosotros dejamos cortado para trabajar. Pero resulta con la gotera donde lo tenemos,
y entonces se moja y se pone amarillo. Pero en la primavera quedan bien azulitos. Bien azulitos. Y entonces y esto lo van a cortar a la patita así. Después vienen los renuevos. Mírame el re con salsa y me está sangrando los pies. Le echaron una lavadita y ahí estaban encerrando los chanchitos. ¿Sabes? Ahí hay salsa. Filmar una película para los niños. Claro, para el video. En realidad es video, ¿ah? Espérate. Para que lo muestren los niños. Esto puedo tocar con este cascabel.
primeramente a mi padre porque él me dio este poder para ser machi, para conocer todos los remedios, todo. ¿Usted de cuándo que es machi, señora Juanita? Yo hace más de 20 años. Más de 20 Sí, más de 20 años. Más de 20 años que lo estoy, hago cuenta que lo estoy sirviendo las autoridades. Porque me buscan, antes me buscaban los profesores. Estoy sirviendo, estoy ¿Y a para la- servir. ¿Y a la gente de acá de la comunidad de Huentrolén también? También he hecho rugativo en Huentelolén Sí. y aquí en De los Batros, me han buscado. Y en Pangueco también fui 2 veces. Y en Ranquilco, cuando se hizo la de Pinochet, la Fuerza Sí. Salvaje, Ya, fui a hacer cuando rindió el homenaje, Ya. cuando hicieron los militares, ya. también fui. Fui a recibirlo, por eso que mucha gente, señor, me aborrecen porque yo lo apoyaba al señor al gobierno. Claro. Pero el gobierno que se sea, tengo que apoyarlo. Claro, claro. Me buscan, Claro. ¿no es? Si Claro. me buscan, tengo que aceptarlo. Para Claro. eso estoy. Por supuesto. que Para sí. eso estoy, para servirle. Usted es machi para todo. Para todo soy machi. Y fui Ranquilco, 7 veces hice en Iratón en Ranquilco. Y en Pangue 2 veces. Ahora ya no salgo ya porque resulta, en Pangueco hay una machi que colocaron hace 2 años, parece que van a hacer. Ya. Ya, después que colocaron esa machi, quería que yo fuera a hacerles un ilatunes. Entonces yo le dije que no, porque habiendo machi, le dije, yo no voy a ir a meter allá. Porque tienen su machi, Ella es de esa comunidad. de esa comunidad. Y él lo ayudaron con olla de comida, yo creo que ayudaron a pagar lo que cobra una machi. Por supuesto. Porque yo aquí para colocarme machi, yo tuve que pagar. Pero con mi costo de nosotros, nadie lo ayudó a nosotros a pagar ni un 20 para darle la machi que para descansar. Todo eso. Y entonces muchas veces aquí mismo me dicen, los otros días estaban diciendo que iban a tener atún. Bueno, yo no puedo ofertarme de ninguna manera porque ellos no me colocaron machi a mí. ¿Sí? Y entonces yo le dije una vez a una jefa que tenemos, yo le dije, yo no soy machi de esta comunidad, porque ustedes no me ayudaron. Porque si ellos no me ayudan, me levantan a la hora que quieren. ¿No es? Para atender a un enfermo, para cualquier cosa. Sí, pues. Yo no, porque si encuentro enfermo, yo voy porque ya me llevan para afuera, ya voy allá, estoy yo, pues. No le pido permiso a mi esposo aquí, no. Y estoy para servir también, Por supuesto. para conocer todos esos remedios. Por ejemplo, ¿cómo me dijo que se llamaba esa planta que puso ahí? Eso se llama los mapuches llampanque. Yampanque. Llampanque, para curar sana, así. Palpamos, se junta eso con matico, todo eso se junta. Y eso se toma con agua. Se hace una... No, eso es para lavar sana, Ya. Ah, para lavarse. para lavar. Ah. Y entonces hay otro remedio Ya. que para tomar y entonces para que corra todo el Claro. fiebre que tiene adentro, Ya. para eso. Ese no va solo si tiene como... Son 4 remedios que tiene que juntar uno. ¿Y por qué, una cosa, y por qué la plantó arriba del regüe? No, lo puse yo cuando me lo trajeron. ¿Cuándo se lo trajeron? Sí, porque cada vez que tengo remedio yo y traigo. Y lo pongo ahí. Yo le voy a mostrarle unos remedios que me trajeron. Miren, todo este remedio, todos tienen contenido. Todo ese remedio. ¿Qué lleva Es una que salen en la montaña y enseguida van los raíces así, pero va en la tierra. No va por encima, va por debajo la tierra entonces la hojita y eso va arriba. ¿Para qué sirve ese remedio? ¿Ese sabe para qué sirven? Eso sirven para la sangre, Para la sangre. para la sangre. Todo eso. Ahí debajo hay más.
tenerlo. Tiene que tenerlo. Porque cada enfermedad tiene su... Y este también va para la sangre. Cuando las mujeres cuando tienen cría, Sí, sí. y entonces y este le dan para que racione, para que limpie la sangre adentro, el cuerpo a la matriz. Para eso. Todo esto. ¿Cómo se llaman Este se llama, en los mapuche, me olvidé del nombre. Pero este se llama entre los mapuches, son Kelgenlawan, le dicen. ¿Qué es el agua? Kelgenlawan. Es igual como ver una frutilla. Frutilla, Sí, como así. mirar frutilla. ¿Sí? Una enredadera. Sí, una enredera así. Igual como mirar frutilla. Y estos son salvias. Salvias. Y estos son todo para el frío. Esos son para los hierros. Todo eso tiene que conocer la enfermedad. Cada remedio tiene su enfermedad. Su remedio. Ahora están muy escasos esos remedios por acá. Aquí no hay, sí. Pero a la allá del cerro, y ahí me fue a buscar de Pozo otro día Francisco. Y ahí me trajo. Y estos remedios, yo tengo que, cuando hago remedio, entonces, y tengo que ver el humor, de acuerdo con este remedio, tengo que dar. Claro. Todo eso. Y este tiene una florcita, cuando florece, tiene una florcita coloradito. Este es como boqui, esto. Como boqui. Todo esto. Y estos son muy escasos, está en el cerro, ¿no? Claro. Por aquí no hay nadie. Y lejos, ¿no? Cada vez más lejos hay que irlo a buscar. Cada más lejos no hay que a donde rozaron, entonces va terminando. Por eso. Todo esto. No, ¿cómo? Muchas gracias. ¿Tiene unos canatitos armados? Sí tengo, le dije. Así que yo me gané aquí. No, ahí adentro me gané. Ya. Tejiendo estaba mi canasto, así tenía que salir en la tele. Claro. ¿Sí? Sí, el trabajo bonito, ese no está bonito. Pero trabajo bonito también. No, sí están bonitos, conocidos bien. ¿Y quién le enseñó a hacer esos canastos? ¿Cuál es esto? ¿Mm? Nadie lo enseñó. Mm, Yo primero canasto que hice muchos años, cuando nadie hacía canasto, llevé para el Levo una panerita, esto también hecho, pues lo demás está mal hecho. Y lo fui a entregar todas las paneritas en el banco. Todo. Mm. Pero hace más de 20 años atrás, pues, van a ser 30 años que estoy contando. muy bien. ¿Y antes la ñocha estaba cerca o no? La ñocha estaba cerquita para la allá del cerro nomás. Yo mismo iba a buscar unas cargas y ñocha. Harta ñocha. ¿Y habrá de repente alguna mata por ahí? Difícil. Pero por aquí hay que rebuscar harto, no hay que no hay nadie al lado allá, ya hay. ¿Y más cerca de Cañete, el cerro ahí? Por ahí debe haber, sí. Dicen que hay por ahí. Papeleco, Ya. en los parceleros, dicen que en los cerros, dicen que hay ñocha por esa parte. Quedan todavía. Porque le quedan montañas vírgenes Ya. en los bajos y entonces por ahí quedan ñocha. Porque mucha gente va a buscar ñocha por ahí. Me hizo Francisco, la pasada cuando anduve en Consunción, entonces en este llevé el remedio. Estos son aparte. Estos están criándose adentro del agua. Este se llama en los mapuches chacuyuy. 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 ¿Y para qué sirve eso? ¿Para qué? Sirve para los congelos, para la sangre. Y este igual como tomar pulgante así. Claro. Esto. Todos son remedios frescos, toditas, no me fueron a buscar esto. Es que están verdes todavía. Este canastito que le hizo su marido, Sí. ¿es para esto no? ¿Para sus remedios no? Sí,
¿Y eso lo hace su marido? Sí, lo hacen. Son de mimbre. Son de mimbre, él los vende aquí porque nadie viene a comprar. Pues. Sí, él sabe trabajar. El canatito. Está bonito ese. Sí, porque otro día llevé como 4 botellas de remedio en este canatito. Llevé hecho. ¿Y este lo hizo ¿A Francisco? para que quepan las botellas? Que... Sí, para la botella. Todo esto. Él sabe trabajar y antes sabía trabajar y hacía una mesa de centro así para el escritorio. como Sí, mueble. sí, un mueble embanizado. Sí, él sabía, hacía sillones, sofás. Ahora ya no hace esa sillita, lo hace él, pues sí que están ahí. Trabaja bien. Pues, está Sí, bien. toda la sillita Sí, lo ha sí, hecho. sí. Hay varias sillitas ahí. Sí. Tanto lo hizo él. Ay. Ahí la saca usted. Y ahí lo Claro. sacamos. Todo ahí. Dos sillitas. Están todos Claro. guardados. Elman. Este es el junquillo. Me queda tiempo para Ah, me queda tiempo para ya, trabajar. claro. ¿Ven? Oiga, ¿y esto de qué lo hace usted? De ñocha, De ñocha. ¿sí? O sea, esto de aquí arriba es la ñocha. Ñocha, sí. ¿Y lo de abajo qué es lo que es? Son, llevan paja, coirones, Coilones. sí. ¿Ven? Aquí tiene del otro. Bueno, hay varias cuestiones, ¿no ven? ¿Está haciendo teñido también? Sí, teñido así. Igual de estos calzones. ¿Ven?
¿Qué valor tienen estos este canasto, por ejemplo? Ya eso lo vendimos nosotros. Nosotros lo dejamos medio bajo el precio, Ya, para que puedan salir. ya. Entonces, Pero así de a poco, de a poco, por unidad se vende más caro. claro. ¿Sí? Pero por ejemplo, ¿cuánto vale? Ese nosotros lo vendimos a 1.500 pesos. Sí. Ya para el negocio queda 1.000 pesos. ¿El redondo también? Sí, son de los mismos. Yo tengo varias que tienen. Sí. Pero ahora, los cerros aquí al frente, ¿qué año, Choño? Están medio escasos. Ah. Escasos están. Tiene hartas variedades, ¿eh? Sí, pues ahí va. Tengo por sol. O sea, igual alfombra también. Estas son alfombras. Alfombra. Estos son otros materiales. ¿Y ese? ¿Cómo se llama ese? Estos se llaman guepo. Mm, Esto lo monté propaganda, es Temuco. Ya. ¿Cómo se llama usted? Moisés. Ve. Estos son pura paja. Para entrar la puerta. ¿Paja de trigo? Mm. ¿O ¿Paja de cuál paja? Paja de esos de que salen en el carrizales. ¿Pero cómo se llama ese? Se llaman paja blanca. Este es paja blanca. Sí. Ya vamos a dar turistas porque nosotros somos del Museo de Temuco. Mire, ve. Yo estoy trabajando ahora. Falta para terminar. Pero no lo puedo creer. Ah, ahí lo va cociendo. Sí, aquí lo voy cociendo con estos Y materiales. está hecho entonces en paja blanca esto. Estos son paja blanca. Ahí va entero cocido. Primero se entrenzan eso. Sí, primero se trenzan y después se van cociendo. ¿Cuántos metros tendrá esto? ¿Unos 3 metros? Esta tiene 1,80 m. Mm. ¿Lo tiene? 1,80 m. ¿Y usted de siempre ha trabajado en esto o ahora? Sí, de chico. ¿Y quién le enseñó? Bueno, esto me decía los abuelos. Ah, Los abuelos. tiene harta habilidad, ¿eh? Sí, pues. Eso es lo interesante que tiene para... Como Bueno, no le artesano. saqué mucho porque No, me da un montón. sí. Sí, hay varios. ¿Esa nada yo? No, así nada, como yo hago aquí. O sea, decirle a la gente que venga a comprar al centro artesanal. Bueno, no ahí encuentran tengo todo el material aquí. Ya tengo todo el... Como yo voy, así voy vendiendo cositas. Le queda tiempo para todo. Me queda tiempo. Mire, Pero tiene tengo una- para qué sacar nuevo. Claro. Tiene una buena variedad, ¿eh? Sí. ¿Y usted trabaja solo o más gente, su familia? No, yo solo. Mm. Está arriba colgando. Estas están buenas desde aquí arriba. Sí. Sí, ¿Usted tiene abierto todos los días? Sí, todos los días. ¿Días domingos también? Sí, también.
progresivo, Ya, porque comenzaron a hacerse nuevos trabajos que usted no ¿sí? los llegó a conocer. No, no. Como aquellos que están allá, ¿no? Ah, hizo un chanchito Un ahí. patito, Ya. un chanchito Ya, y ya. también unas botas. Claro, yo las botas las alcancé a conocer. ¿Alcanzó a conocerlas? Sí. Cosas así. Me acuerdo que la gobernación de Leo una vez le mandó a hacer la señora que había ahí antes. Sí, ella. ¿Por dónde no entregaba los? ¿Sabe de que hasta, Sí, los hasta chanchos, ahí Australia, a la Argentina, claro. para todos esos lugares, inclusive unos señores alemanes, me Tam- parece, También. también se llevan trabajo. Claro, Uy, pues usted está dedicado a tener puros niños nomás. y lo que pasa es que tuve un par de gemelas. Ah, ya, Y ya. eso fue lo que la remató, Ya. porque son dos y con bastante problemas. ¿Tu marido trabaja en español? Sí, y sabes de que no hace mucho tiempo me entró a trabajar donde los malos. Ya, Malito sí, pero en todo caso tiene un sueldo que al menos uno ya lo sé. Es positivo, pero una miseria ese pueblo. Un jefe en la ciudad trabaja con un sueldo arriba de 100.000 pesos, más los honorarios que le dan. claro, y aquí no conozco. Pollerón. No se podía apuntalar con... No, ¿Este es un pato? sí, se lo mandaron a hacer ahí, ese patito es como para sostener algo dentro, es Mm. decir, agua. Ay, mire, ¿De dónde sacan la greda? la sacamos de distintas clases. Taclizándose un poquito. Es con el... Es con el aire. que está bonito. Es un patito. De la raza. Ah, De la raza araucana siempre ya, han trabajado todo el tiempo en mimbre, en cría. ya. Entonces mi abuela, así. Y después quedó mi mamá y después quedamos nosotros. ¿Y siempre han vivido aquí? No, nosotros nacimos en Cañete para adentro, para allá, para Santa Ángela. Mm. Por ahí nacimos. Marino. Porque disfruten la vida, compartan. Ahora que andamos de parte, a saludar a una señora. Se acordó. Charrito le dice aquí el caballero, que es el conservador del museo, el director allá. Esto es para que lo juegue, ¿eh? ¿Es para colgarlo? Sí, Muchas gracias, muy amable. sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. Es cuando el pueblo. Y a Celia. Y si no, unos plantitos, una de acá. Ya está. Este es los modelos que usted siempre ha hecho. Y todavía lo sigue cosiendo ahí Sí. tal cual. Sí. Con así Sí, encima del suelo, no. sí, encima del suelo no sé. Y usted es la única que está haciendo ese Sí, por acá. por aquí no, sí. No hay nadie más. No, 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 no. Aquí en Cerro Alto soy la única. La única, ¿no? Al pasar lo andaban entrevistando y no estaban ayudando. Ay, de buena te acuerdas. Creo que sí, ¿no? Así que usted tiene una hermanita gemela, usted, que igual a su mamá. No, Prende la lucita roja. No, Sí, yo como no conozco a papá. ¿No lo conoce? Es alto así como usted. Ah, Y moreno. claro. Anda por allá por Florida. Por allá anda ahora. Sí. Cabrero.